El Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga presentan Tema Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en esta emisión de Tema Libre, el programa producido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga. Yo soy Julio Hernández Granados y lo saludo como siempre con mucho gusto. Le agradezco que me acompañe y lo invito con mucho respeto a que se quede con nosotros durante los próximos 60 minutos y nos permita compartir con usted este tema libre que es de interés sin lugar a dudas de toda la población y de interés también, por supuesto, de nuestros compañeros universitarios que en este caso pertenecen a la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga. En un momento se los voy a presentar y le presentaré también a nuestro invitado y entrevistado de este día, pero antes déjeme presentarle la introducción a este programa que hemos dedicado a la salud, particularmente a la salud de las familias y sobre todo al tema de las enfermedades respiratorias tan recurrentes en épocas en que cambia el clima y en que solemos descuidarnos y descuidar la salud de los integrantes de nuestra familia. Vamos a ver la introducción. Ya pasó la temporada de frío, pero nunca está de más el prevenir las posibles enfermedades respiratorias que pueden afectarnos. El problema no se encuentra necesariamente en el aire, sino en los hábitos higiénicos que se tienen, pues a veces se pueden contraer enfermedades a causa de los alimentos. Las enfermedades típicas suelen ser bronquitis, que afecta a nuestros bronquios, el enfisema, que afecta a nuestros pulmones, el asma, cuyos ataques pueden ser de una consecuencia irreparable. La manera de prevenir estas enfermedades respiratorias en temporada de frío es abrigándose bien, sobre todo a los niños y a los adultos mayores. Pero en épocas de calor y verano siempre es bueno refrescarse con aguas naturales y frutas tropicales, sobre todo cítricos. Cuando se presente un cuadro de infección a los bronquios, es necesario acudir al médico para evitar problemas agudos en nuestra salud y evitar el automedicamento. Ese será el tema que estaremos abordando en esta ocasión, así que ojalá que podamos contar, además de con la temática que ya le hemos expuesto, con su participación activa a través de las redes sociales, las líneas telefónicas y las distintas vías de comunicación que ya están a su disposición y que aparecen ahora mismo en sus pantallas. Espero también contar con la participación activa de los chavos de la Escuela de Medicina, porque seguramente tienen mucho que aportarnos, que cuestionar, que preguntar para que esto pues se haga mucho más vivo, mucho más rico, y además ustedes son los que saben del tema, así que tendrán que apoyarme con nuestro invitado de esta ocasión, que es el doctor Paul Gervasio Soberanis, médico de urgencias, además catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Gracias por estar acá con nosotros. Un gusto estar aquí. Vaya que el tema de la salud y particularmente del cuidado y la prevención de la salud está más vigente que nunca, ¿no? Hoy por hoy el mundo ha ido trascendiendo muchos de los problemas de salud, ha logrado superar muchos de los problemas de salud que aquejaban a la humanidad. La esperanza de vida está mejor que nunca, pero a pesar de eso la calidad de vida que se tiene durante buena parte de nuestra vida pues no es precisamente la mejor. Y tiene mucho que ver el tema pues con que nos cuidamos poco, con que nos exponemos mucho, con que conocemos poco y le damos poco mantenimiento a nuestro cuerpo, que pues tendría que ser lo que más atención nos provocara, ¿no? Yo he dicho en muchas ocasiones, y hoy lo reitero, que a veces le damos más atención a nuestro teléfono celular, a nuestra computadora o a nuestro automóvil, que la atención que le damos a nuestro propio cuerpo. Doctor. Claro que sí, Julio, y yo creo que es en viceversa. La salud, ante todo, es lo más importante. Yo creo que el cuidar nuestra salud nos da significativamente una buena calidad de vida a corto y a largo plazo, y sin duda el tema que estamos ahorita hablando se trata de eso, de prevención de enfermedades respiratorias, que en la temporada de invierno pega mucho a la sociedad y debemos de conocer cuáles son las estrategias y medidas preventivas que puede hacer una familia, la señora y el señor, que son la pieza fundamental de la familia, pues qué estrategias van a hacer para evitar
que aparezca una enfermedad respiratoria. Y si nos ampliamos un poco el tema y hablamos no solo del tema respiratorio, sino de todo el cuidado de la salud y de la prevención, porque esa parte me parece que la tenemos que abordar, ¿no? Aprovechando además que lo tenemos usted invitado. Claro que sí, sin duda. Es mucha la problemática en el sector salud. Hay alteraciones metabólicas, hay problemas digestivas, hay problemas cardíacas, que sin duda no son más importantes que los problemas respiratorios. Así es, Julio, estamos viviendo una época donde el sector salud ha sufrido también políticamente y eso pega a la familia. ¿Cómo ha trascendido este tema del que ya anticipábamos un poco en la introducción? Es decir, hace 20, 30, 40, 50 años teníamos otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades que eran previsibles a través de una vacuna y que pues por la falta de campañas de vacunación suficientes o por las condiciones de desaseo, etcétera, etcétera, pues se generalizaban. Hoy por hoy muchas de esas enfermedades están controladas o incluso erradicadas, pero estamos incurriendo en otras conductas que nos condicionan a más problemas de salud más graves y sobre todo problemas de salud crónicos. Así es, el médico sobre todo tiene mucho que ver en esta parte. Un aspecto que tú tocaste ahorita, Julio, es precisamente el generar buenos hábitos en la medicina. El hecho que estemos nosotros recetando antibióticos de manera indiscriminada, pues bueno, genera también resistencia bacteriana. Esto quiere decir que los fármacos ya no pueden tener buena función porque las bacterias se vuelven resistentes a esta y hay que generar productos más agresivos con mayores efectos secundarios y obviamente produce un daño en la persona. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el primer paso que los seres humanos, que la familia tiene que hacer para cuidar su salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud anualmente hace reuniones y ha estipulado de manera concreta que la medicina preventiva y el primer nivel es pieza fundamental para evitar que una persona se enferme. Y en la familia pueden hacer mucho pueden hacer para evitar una infección. Una medida preventiva que es muy eficaz, ¿sí?, es mantener hábitos higiénico-dietéticos en todos los integrantes, a manera de tener la casa limpia, de evitar humedad, evitar crecimiento de hongos dentro de la casa para postergar el inicio de una enfermedad. Otras medidas que se han hecho es evitar la exposición brusca del ambiente de frío a calor, ¿sí? El esquema de vacunación también que debe estar completo y evitar también, como medida general, evitar realizar ejercicios en épocas de frío. Bueno, pues ahí tenemos una serie de primeros pasos que me parece que son fundamentales, que tenemos que tomar en cuenta, pero no son los únicos que vamos a estar abordando. Abordaremos el tema de la automedicación, abordaremos el tema de los riesgos que hay precisamente con la automedicación, pues de enmascarar o de maquillar algún padecimiento más grave que probablemente se está desarrollando y nosotros pensamos que es solamente una gripa, un malestar estomacal, por lo que vale la pena acudir a su médico de cabecera para estar atentos. Abordaremos también el tema de la prevención, que es fundamental para los casos de salud y por supuesto de los tratamientos a los que debe sujetarse cualquier persona, cualquier familia, cuando se trata precisamente de prevenir las problemáticas de salud. Y estaremos sobre todo platicando con los chavos de la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga, a quienes también les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros este día, porque ellos tendrán muchos de los planteamientos, comentarios, sugerencias y sobre todo preguntas que hay que hacer en este programa a nuestro invitado y por supuesto, pues como médicos familiares, ellos son el primer contacto que tienen muchos pacientes y muchas familias y saben pues cuáles son muchas de las inquietudes que usted tiene en materia de salud y que tendremos que estar abordando en este espacio. Así que si el doctor Paul Gervasio Sobranis está listo, vamos a estar platicando de eso cuando regresemos de la pausa. Muchas gracias. ¿Está preparado? Vamos a la pausa y regresamos precisamente a hablar aquí de salud. Vamos a abordar el asunto, por supuesto, de las enfermedades respiratorias, abordaremos el asunto de la automedicación y algunos otros temas de salud que valen la pena que usted conozca y que nosotros pues tratemos de abordar y de resolver a través de este tema libre. Vamos a la pausa y volvemos.
En un momento continuamos. Regresamos. Ahora nos encontramos con el doctor Luis Cárdenas Bravo, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga. Doctor, cuéntenos, ¿qué son las enfermedades respiratorias y cómo podemos prevenirlas? Fíjate que hoy en día uno de los grandes logros de la medicina pues ha sido el hecho de la vacunación oportuna. Ya desde hace algunos años se vacuna a los niños frente al Haemophilus influenzae, frente a la influenza, la gripa, y se ha introducido ya también la vacuna contra el neumococo, ya como parte pues del esquema de vacunación de los niños. Esto ha dado lugar a un avance muy importante, incluso ha traído paralelamente un beneficio en disminuir las meningitis que antes causaban muchísimos daños cerebral, incluso muchas muertes a los niños por estas complicaciones, ¿sí? Hoy en día tenemos que entrar también a la cultura y es a lo que yo quiero hacer referencia. Mira, el principal problema que estamos teniendo es que el microbio que causa estas infecciones se llama neumococo, es el más frecuente, no es el único, por supuesto. Este microbio causa el mayor número de neumonías y de infecciones respiratorias y cada vez está siendo más resistente a los antibióticos. Entonces, ese es un problema muy serio porque las infecciones ya no se curan tan fácil, una neumonía ya no se cura tan fácil, incluso con los mejores antibióticos, y por lo tanto ahorita la cultura que tenemos, y es lo que yo quiero hacer énfasis a todo el público, es que se vacunen contra el neumococo, ¿sí? Hay dos tipos de vacunas, una la de polisacarios, que es una vacuna pues incluso más barata, que se aplica cada 5 años, una menor protección, una menor potencia, pero bueno, de todas maneras es una bastante válida. Y hay otra que se llama la vacuna conjugada, que tiene mucho mejor efecto, prácticamente es una dosis en la vida, tiene un efecto muy largo, mucha mejor protección, más costosa, pero bien vale la pena. Doctor, agradecemos por esta valiosa aportación. Nosotros regresamos al estudio. Esto es Tema Libre. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros aquí en este Tema Libre, hoy hablando acerca de cuestiones médicas y de salud que nos ocupan y nos preocupan a todos, ¿a poco no? Y sobre todo, pues dudas que podemos resolver. Casi siempre tenemos miedo de acudir a nuestro médico. 1, pues por ahorrarnos la consulta. 2, para que no nos dé una mala noticia. 3, porque hay a quienes no nos gusta sujetarnos a una dieta rigurosa o a un esquema de medicamentos, que muchas veces es la disciplina que nos imponen los médicos. Así que la gente por eso solemos recurrir mucho a respondernos nosotros mismos a las dudas que tenemos sobre salud. Pare con eso. Hay que resolver las dudas con el médico y aprovecho que está aquí el doctor para planteárnoslas a través de las redes sociales. Y bueno, pues también aproveche para acercarse a su médico. Hoy, por fortuna, no solamente dentro del sistema de salud institucional, sino incluso en los sistemas de salud particulares, hay muchos médicos que están atentos para servirle, para responder a sus preguntas y comentarios. Vamos a ver qué dudas, qué preguntas, qué comentarios tiene la gente con respecto a los temas de salud respiratoria, tema con el que abrimos este espacio. ¿Qué sabe la gente sobre las enfermedades respiratorias y también cómo se las atiende cuando le toca enfrentar una? Vamos a verlo. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades respiratorias? Al estornudar o toser tenemos que toser en el pliegue del codo, bueno, aquí en el pliegue, para que se evite la transmisión de las gotitas, que son las que hace que las demás personas se enfermen. Es una de las principales, y de las demás, pues cuando hace frío, salir bien abrigado. No fumando, tratando de no contaminar el aire, y al igual que haciendo ejercicios con globos para oxigenar más los pulmones. Alimentándose bien primero que nada para que tu sistema inmunológico pues esté resistente a las bacterias. También tomar vitaminas es importante, abrigarte. Abrigándote bien, alimentándote bien para que tengas buenas defensas y tu sistema inmunológico pueda resistir los cambios de temperatura. Bueno, pues ahí tiene usted las opiniones y planteamientos de la gente y algunas dudas y comentarios que nuestros amigos del público tienen con respecto al tema de las enfermedades respiratorias. La más común es la gripa, pero no es la única y ahí solemos todos como que estacionarnos, ¿no? Tengo una gripa y en el mejor de los casos me quedo en cama y me automedico o me atiendo con algunas recetas de la abuela.
pero lo primero que tendríamos que hacer ante una gripa es acudir al médico porque podríamos estar ante una circunstancia más delicada. Sí, así es. Generalmente las personas no le dan la importancia que se deben a los síntomas y signos que pueden presentar. Esto va desde iniciar con tos, iniciar con malestar general, iniciar también con molestias muy comunes, escurrimiento nasal, y bueno, por diferentes ocupaciones o por no disponer del tiempo suficiente, se les hace muy fácil a las personas pues automedicarse. Y lo primero que ven pues es lo que la televisión les muestra, ¿no? Ya actualmente la televisión tiene un poder muy importante en la decisión o en la toma de decisiones de las personas, que al ver un comercial pues ellos ya definen o entienden que es la enfermedad que presenta, y es lo primero que ingieren. Esto puede tener consecuencias graves, inclusive, como bien lo dijiste en su momento, enmascarar una enfermedad que por su naturaleza de evolución, pues puede trascender a un problema, en este caso, tratando el tema respiratorio, a una enfermedad respiratoria severa. Me interesa mucho escuchar el planteamiento de nuestro compañero estudiante de la Escuela de Medicina. Nombre, grado y preguntas, si está mal. Hola, soy Diego Carrillo, soy de tercer semestre de Medicina en la Universidad Vasco de Quiroga, y pues a mí me interesaría saber cuáles son las manifestaciones que nos indican una enfermedad respiratoria grave. Gracias, Diego. Doctor. Muy buena su pregunta, Julio. Los síntomas o molestias que nos indican que estamos ante una enfermedad respiratoria grave inicia con datos de dificultad respiratoria severa. La persona en ocasiones no puede generar una conversación. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho, no puede meter aire a las vías respiratorias. O sea, en una gripe normal no tendríamos esta dificultad. Claro que no. Ok. Pero ya cuando puede ser algo más delicado, nos empieza a costar trabajo respirar. Así es. Tenemos otros datos como las uñas o la parte de los pulpejos de los dedos se nos ponen morados. Podemos tener alteraciones de la movilidad de las costillas, hundimiento del pecho en caso de menores de 5 años de edad, y ruidos agregados en el tórax. Estos se escuchan a manera de silbidos o ronquidos. Son datos que sin duda nos hacen pensar de una afección respiratoria grave. ¿Temperaturas altas? ¿Puede ser? Puede también presentar temperatura mayor a 39 grados centígrados, alteraciones de la conciencia, en ocasiones puede tener desmayos, y estamos ante un cuadro grave que sin duda ya viene teniendo un proceso evolutivo. ¿Qué enfermedades respiratorias graves son hoy las que más atiende el sistema de salud? Bueno, iniciando con el grupo etario más frecuente. Los niños. Los niños. Los menores de 5 años de edad presentan en primer lugar bronquiolitis, ¿sí? Que es una inflamación de los bronquios, de las vías respiratorias bajas, con todos los síntomas, neumonía adquirida tanto en la comunidad como a los niños que ingresan a hospitales para algún tratamiento. Ahí también desarrollan neumonía adquirida en los hospitales, y dentro de otra enfermedad más frecuente es asma bronquial. Son de las 3 principales enfermedades de ese grupo etario. Si nos vamos al polo de la senectud, de las personas mayores de 60 años de edad, pues tenemos también enfermedades respiratorias propias para ese grupo de edad, que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que engloban aquí bronquitis crónica y enfisema. Y suelen abreviar los médicos como EPOC, ¿no? Como EPOC, así es, se conoce en el gremio médico como EPOC, y algún tipo de enfermedades malignas, que puede ser cáncer o una enfermedad que se llama bronquiectasia, que son sacos vacíos que se pueden llenar de moco y generar agravamiento también de la función respiratoria. ¿Y todas estas se pueden confundir con una gripe? No. Estás hablando de enfermedades con la gripe que afecta... Me refiero a la sintomatología, es decir, los síntomas iniciales se podrían confundir con una gripe. Los síntomas iniciales, sí. Así es como puede evolucionar una enfermedad, por decir neumonía, inicia de manera gradual hasta ser un poco más severa. Sí.
Se lo pregunto porque eso nos va a dar pie para lo que abordaremos después de la pausa, que es precisamente el asunto en el que hemos ya dado algunas pinceladas, pero el que vamos a insistir de manera muy importante en el siguiente corte. No automedicación, no pretender dejar pasar el tiempo para que el asunto se resuelva, sino acudir de inmediato a su médico, que es la mejor solución que puede tener usted para evitar una de estas enfermedades respiratorias más graves. Vamos a la pausa y regresamos. Va a platicar con el doctor Paul Gervasio Soberanis, médico de urgencias y catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga, y también con los chavos de la Escuela de Medicina de la UBAC. Volvemos. En un momento continuamos. Regresamos. Ahora nos encontramos con el doctor Alfonso Solórzano, quien es catedrático de la Universidad Vasco de Quiroga en la Escuela de Medicina. Doctor, platíquenos, ¿cómo se manifiestan las enfermedades respiratorias? Bien, las enfermedades respiratorias tenemos que tomar en cuenta para una clasificación. Las enfermedades respiratorias son agudas y son crónicas. Las enfermedades agudas se manifiestan habitualmente, vamos a poner el ejemplo de un resfriado común, se va a manifestar con una congestión nasal, van a tener mucosidad en la nariz, van a tener alguna dificultad, van a sentir que no pueden respirar de la mejor manera, pueden tener tos, estornudos, en algunos casos fiebre. Si es una faringitis, van a tener alguna molestia para deglutir los alimentos y también puede manifestarse con tos, ya sea una tos que tenga flema o una tos que esté seca. Esas serían las manifestaciones de una manera muy general en un caso agudo. En los casos crónicos vamos a encontrar que las personas empiezan a notar que tienen dificultad para respirar. Caminan trayectos cortos y sienten que no les alcanza el aire. Suben una escalera y tienen que detenerse a medio camino porque no les alcanza el aire. Esto sucede con las gentes, algunos fumadores crónicos o algunos trabajadores que están en un ambiente muy contaminado. Quiere decir que ya tienen alguna dificultad respiratoria. Bueno, agradecemos por esta valiosa aportación. Nosotros regresamos al estudio. Esto es Tema Libre. Gracias que sigue con nosotros aquí en Tema Libre. Hoy estamos hablando de la salud en este espacio coproducido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga. Y salimos a las calles a preguntarle a la gente, ¿qué me recomienda cuando yo estoy empezando a tener un problema respiratorio? ¿Qué es lo que habitualmente le recomiendan a sus conocidos, a sus familiares? Incluso, ¿qué hacen ellos cuando empiezan a tener un problema respiratorio? Vamos a ver qué fue lo que respondieron. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes? Algunas enfermedades obstructivas que son por causa de tabaquismo. Comúnmente también depende de la temporada. Puede deberse a cambios de temperatura, en la cual puede preceder a como de enfermedades de tipo infecciosa, como la comúnmente conocemos neumonías o actualmente influenza, que es en estos momentos cuando son los cambios repentinos de temperatura en la cual las personas no se abrigan adecuadamente. Tengo entendido que es la bronquitis y la neumonía y bueno, también enfermedades asociadas con el tabaquismo. De los cuadros respiratorios más frecuentes pues son los cuadros gripales y estos son generalmente causados por virus, los que son más frecuentes. La gripa, la bronquitis, el asma. Bueno, pues ahí tienen ustedes muchas de las respuestas que nos plantea nuestro público. Hablan de esa proclividad que tenemos, yo no sé si todos en el mundo, pero sí los mexicanos, muy acentuada a automedicarnos, a autogenerarnos tratamientos, sobre todo cuando se trata de enfermedades respiratorias, porque son tan comunes que muchas veces pretendemos que todas las vamos a curar, incluso con el medicamento que utilizamos y que nos funcionó hace 2 o 3 o 4 años y que probablemente ya está hasta caducado. Doctor Paul, ¿qué opina usted? Bueno, desgraciadamente en nuestro país se ha generado un mal hábito de buscar alternativas de tratamiento sin acudir con el profesionista de la salud. Y bueno, basta con ir a la farmacia que facilita cualquier tipo de medicamentos. Ahora está sujeto ya a normas y en general no es tan fácil, hacerse de antibióticos, pero bueno, las personas lo buscan, lo administran de manera
inconsciente y bueno, va a generar problemas negativos en la salud de la persona. De manera inicial presenta la persona dolor de cabeza, presenta gripe, estornudo de manera ocasional. Bueno, eso de manera puntual no genera ningún beneficio, ¿sí? Pero al no tratarse de la evolución de una enfermedad grave, pues las mismas molestias van desapareciendo sin ayudar el tratamiento que utiliza la abuela o la mamá, sin ayudar a ese problema. Puede ser la solución en muchos casos, pero no en todos. Así es. Y lo mejor, pues es que uno vaya con su médico, descarte cualquier padecimiento mayor y ya si el médico le dice, no, mire, lo que usted tiene es una gripa, repose, entonces sí, además del reposo, se receta usted un tecito de hierbabuena o el vaporrub o esas cosas, pero ya cuando el médico ha descartado que se trata de un problema mayor, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver si tenemos más preguntas de nuestros amigos de la Escuela de Medicina. Adelante. Hola, soy Alejandra Vargas de la Universidad Vasco de Quiroga y mi pregunta es, ¿qué otros cuidados podría ser útiles para ya cuando el doctor te dio el tratamiento, qué más podría ayudar? Doctor. Muy bien. Como medidas generales, después de iniciar el tratamiento médico, es adecuado evitar realizar ejercicios por la mañana y por la noche, sobre todo es que cuando baja más la temperatura. Otra medida es de que a los niños les den el esquema de vacunación completo, ¿sí? Esto puesto que la mayoría de las familias no tienen, el hábito de completar su esquema de vacunación, sobre todo en los menores de 5 años de edad. Una medida que es muy frecuente también es sobre la higiene en el hogar, debido a que la suciedad, la humedad, la falta de ventilación en los hogares genera proliferación de hongos, genera proliferación de bacterias, que sin duda al entrar en contacto con un mueble sucio, con un vaso contaminado, pues es la parte inicial, ¿sí? de presentar nosotros una infección ya adquirida en el mismo hogar. Otras medidas que el sector salud ha hecho mucho hincapié es en evitar el fumar en lugares cerrados y evitar fumar. Así es, quitar el hábito del tabaquismo, que es algo muy difícil, pero se está logrando. Un paso muy importante ahí es generar conciencia en las personas de que el fumar de manera prolongada pues les produce cáncer, enfisema o alguna enfermedad en cualquier aparato y sistema. Ya está demostrado eso y se está trabajando en esa parte. A lo que iba es que muchas de las casas rurales tienen cocina, pero una cocina con estufa que no tiene ventilación. Entonces todo el humo que genera ahí un efecto de biomasa, le llaman los médicos, pues evita que se dé una respiración adecuada y esto influye en que se presente una enfermedad respiratoria como bronquitis crónica, como enfisema, y es un gasto a nivel del sector salud muy, muy importante. Tratar una persona con el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es muy caro, además de que genera una calidad de vida en la persona muy incapacitante, muy incapacitante. Yo recuerdo que cuando fue la emergencia nacional por la influenza H1N1, había una recomendación insistente con respecto a la higiene. Es decir, la gente solemos saludar a todo mundo, recargarnos en todos lados, vamos en el transporte público y ponemos las manos en donde, pues quién sabe cuántas pusieron las manos. Y como no hay un hábito de higiene, muchas veces terminamos llevándonos las manos a la boca, a la nariz, a los ojos, y eso termina exponiéndonos a infecciones, muchas de ellas de carácter respiratorio. Claro que sí. En ese tiempo, inclusive no sé si recordemos que había el uso de cubrebocas de manera indiscriminada. Todos tenían que usar cubrebocas. Utilizábamos gel también antibacterial. Y en algunos lugares afortunadamente se quedó esa práctica. Claro que sí. Por el aumento de la atención médica a pacientes con enfermedades respiratorias. A partir de eso, de que los objetos que estaban contaminados son un estupendo
cultivo de gérmenes y además, sin darnos cuenta, pues nos los llevamos a la mano y esta a su vez a la boca o otras partes del cuerpo y se genera ya una infección en las personas, ¿sí? ¿Qué es lo recomendable ahí? Por ejemplo, en casa de usted, cada vez que llegamos a casa, lo primero que hacemos es lavarnos las manos, antes de entrar al baño, después de ir al baño, antes de comer, después de comer, pero quizás estamos exagerando o quizás nos hace falta. Claro que sí, nos hace falta. Muchas personas, inclusive que inician con síntomas de algún tipo de infección, sobre todo respiratorio, deben de tener cuidados, como el estornudar debajo de la axila, utilizar pañuelos donde sean autolavables, utilizar también gel antibacterial, cubrebocas, y así evitan la transmisión de virus o de bacterias a las otras personas. El simple hecho de que yo estornude a 2 metros frente a una persona, pues eso ya es un factor de riesgo muy importante para transmitirle bacterias, virus y gérmenes que sin duda puede iniciar una infección en una persona. Perfecto. Estoy platicando con el doctor Paul Gervasio Soberanis, él es médico de urgencias y además maestro de la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga. Estoy platicando con los estudiantes de esta Escuela de Medicina y con usted. Si nos acompaña después de la pausa, vamos a cerrar este tema de las enfermedades respiratorias y hablaremos de otro tema que nos preocupa mucho ahora, que además está cerca ya un periodo vacacional. En las vacaciones crece de manera muy considerablemente el número de accidentes, tanto en la casa como en las carreteras. Crece el número de urgencias médicas. Tenemos que abordarlo y hoy está con nosotros un urgenciólogo que seguramente nos va a ayudar también a resolver muchas de nuestras dudas. Vamos al corte, volvemos. En un momento continuamos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Tema Libre, platicando ya acerca de medicina. Hablamos ya de enfermedades respiratorias, no hemos cerrado el tema por supuesto, pero vamos a abordar también el asunto de las emergencias médicas que se presentan, sobre todo ahora que, insisto, estamos cerca de un periodo vacacional. Y bueno, en esos periodos vacacionales que además coinciden con los cambios de clima, hay muchos problemas respiratorios, pero también hay muchos problemas relacionados con los accidentes, con las emergencias médicas. ¿Estamos preparados en casa para afrontar una de estas emergencias? ¿Sabemos qué hacer en esos casos? ¿O simple y sencillamente pues actuamos por instinto y tratamos ahí de resolver de la mejor manera posible? ¿Qué tanta información tenemos para cuidarnos y para reaccionar ante una emergencia médica? ¿Qué tanta gente que nos ve o nos escucha sabe, por ejemplo, sobre los temas relacionados con un botiquín, etcétera, etcétera? Se lo pregunto a nuestro invitado, que es el doctor Paul Gervasio Soberanis. Muchas gracias. Pues todos debemos estar informados ante un problema o un siniestro emergente de este tipo. Sin duda, los accidentes automovilísticos y las emergencias por trauma son de los que generan más incapacidad en una persona y obviamente está dentro de los 3 primeros lugares de causa de muerte en México, ¿sí? Las personas deben de conocer de qué está conformado un botiquín, cuáles son los números de emergencia y cuál es la estrategia del sector salud para hacer frente ante un siniestro de este tipo. Sí hace falta generar insumos médicos preventivos, generar un programa de ataque hacia ese tipo de problemática, ¿no?, que son las emergencias. Vamos a ver qué tanto saben nuestros amigos del público sobre las emergencias médicas, cuáles les ha tocado enfrentar y cómo las han tenido que resolver, porque es parte fundamental de lo que vemos en nuestro Vox Populi de este bloque. ¿Qué medidas se deben tomar en espacios públicos para evitar el contagio de enfermedades virales? Se requiere tener buena higiene, tanto en las instalaciones o los espacios donde se propagan un poquito este tipo de enfermedades, y tener una cultura también de prevención contra estas enfermedades de transmisión, ¿no?, como tal. Que deberíamos de usar el gel antibacterial y cuando estornudemos, que no estornudemos en nuestra palma de nuestra mano, sino como ya nos habían enseñado, en el codo, para que cuando saludes a alguien no te contagies y si estás enfermo también usar el cubrebocas.
cuando haya mucha gente pues en una combi, nosotros debemos de pues usar cubrebocas si estamos enfermos, o si cuando nos agarramos, por ejemplo, del tubo de la combi y al momento de comer nos tenemos que lavar las manos antes de comer para evitar el contagio de la gripa. Hay que usar gel antibacterial. Cada vez que tengas tos o estornudes hay que usar el antebrazo, la parte interna del antebrazo, y hay que usar cubrebocas para evitar que, si no alcanzas a taparte, evitar esparcir la saliva, que es donde se traspasan los virus. Vaya historias a las que se han tenido que enfrentar nuestros amigos del público, y además las soluciones a las que han tenido que recurrir, porque como ya lo anticipaba el doctor Paul Gervasio Soberanis, tenemos poca información en la materia, somos poco proclives a estar prevenidos y a tener botiquín en casa, y sobre todo a saber cómo atender cualquiera de estas emergencias, y además pues seguimos teniendo esa resistencia a acudir al médico aún cuando estemos enfrentando una emergencia. Vamos a ver qué preguntas tienen nuestros compañeros y amigos de la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga. Tu nombre y tu pregunta, si eres tan amable. Hola, mi nombre es Néstor David, soy del tercer semestre y soy estudiante de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga, y mi pregunta es, en un hogar, ¿qué objetos debe de tener un botiquín? Muy bien. Doctor. Sí, gracias por tu pregunta. Yo creo que es importante. Dentro de los insumos médico-preventivos que debe tener un botiquín, bueno, los principales está un frasco de alcohol. Este puede ser de tamaño variable, generalmente hay de 250 y 500 mililitros, gasas estériles, algodón, antisépticos también tópicos, vendas adhesivas, material también, algún antiséptico de crema que pudieran ocupar, también vendas, es muy importante, y pues generalmente eso es lo que debe tener un botiquín. ¿Cada cuándo lo tendríamos que renovar? Porque hay gente que dice, no, yo compré mi botiquín hace 15 años y afortunadamente no lo he necesitado, y ahí sigue. Bueno, es bueno tener ese dato, ¿no? Anualmente debe de generarse un cambio de esto, o más bien revisarlo, de que no tuviera grietas, fisuras, de que no tenga proliferación ahí de hongos. Hay cosas ¿sí? que nos pueden seguir sirviendo. Hay cosas sin duda que podemos utilizarla después de pasado un año, pero sí lo más importante es revisar que todo esté estéril, que no haya fisuras. En caso de que tuviera medicamentos como analgésicos también el botiquín, bueno, revisar la caducidad de los mismos, porque en alguna emergencia todos actúan, pero nadie se fija en la fecha de caducidad, ¿no? Cuando pensamos en accidentes, casi siempre pensamos en accidentes vehiculares, ¿no? Pero muchos accidentes, particularmente los que están vinculados con los niños, se presentan en el hogar, y sobre todo en las temporadas vacacionales. De pronto los padres tenemos a los niños pues de más tiempo del que estamos acostumbrados a tenerlos en casa, los tenemos en días en que habitualmente estamos ocupados o estamos trabajando, no les ponemos la atención que corresponde, y se presenta cualquier cantidad de problemas, desde una cortadura que se puede resolver evidentemente con una bandita, hasta algo más grave, una quemadura, un pequeño que se electrocuta, algún incidente con los animales o las mascotas de casa. ¿Qué cosas les toca atender a ustedes en el área de urgencias? A usted, por ejemplo, que es urgenciólogo, ¿qué cosas son las más comunes que les toca atender como accidentes? ¿Y qué le recomendaría a nuestros amigos del público que nos están viendo para prevenirlas? Bueno, aquí quiero informar sobre los accidentes que tienen los niños. Principalmente son en casa, como bien lo dices. En un 70-80% de las heridas y lesiones de los niños suceden dentro del hogar. Y bueno, existen muchos efectos que pueden lesionar a un niño, como el tener la estufa prendida, que el niño se acerque hacia los enchufes, ¿sí? Que juegue con objetos que pueden caber en la boca y así favorecer una asfixia. Ese tipo de urgencias son las que realmente llegan a un hospital de segundo o tercer nivel. Aquellas donde se pone en peligro la integridad de un órgano o la vida de la persona. Dentro de las más frecuentes son quemaduras, heridas por material punzocortante, heridas abiertas, y entre otras como fracturas. Esas tres son de entre las más frecuentes en el área de urgencias.
fracturas desde de cráneo, hemos tenido fracturas de hombro por alguna contusión directa, heridas por machacamiento, por atropellamiento, y así me puedo ir con una lista enorme de este tipo de lesiones. Hay que darle mucha importancia al lugar donde juegan los niños. Generalmente cuando un niño presenta obstrucción por vía aérea por algún juguete que se comió, bueno, ya en 5 minutos pues es demasiado tarde dar una atención. Es por eso que se les informa a los padres de familia que eviten comprar juguetes que sean muy pequeños o estar cerca de un área con una altura muy considerable. ¿Qué otras medidas de prevención podríamos tomar en el hogar para evitar que esto ponga en riesgo a los pequeños? Claro que sí, medidas preventivas como sellar los contactos de conexión de luz, guardar también químicos, evitar guardarlos en frascos de bebidas que todos conocemos. Generalmente el niño lo ve y piensa que es un refresco y lo que ingiere pues o es cloro, o es sosa cáustica o es un material que utiliza la madre familia como de limpieza. Y claro que tiene efectos hasta la muerte, ¿no? Y lo mejor sería guardarlos en lugares altos o incluso bajo llave, ¿no? Claro, así es, y ponerlos en frascos, pues que no los identifiquen como de ingestión cotidiana, ¿no? En frascos muy herméticos, fuera de las áreas donde ellos jueguen y en lugares muy altos. Vamos a seguir hablando de este tema porque sin lugar a dudas es muy importante, particularmente para quienes somos padres de familia, pero si me permite tengo que hacer una pausa y regreso. Estaba platicando con el doctor Paul Gervasio Soberanis, que es médico urgenciólogo y además maestro de la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga. Regreso para seguir hablando con él y precisamente con los estudiantes de Medicina de la UBAC. No se vayan. En un momento continuamos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en este espacio de Tema Libre, la coproducción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de la Universidad Vasco de Quiroga, relacionada precisamente hoy con los temas de salud y platicando con médicos de la UBAC, con un urgenciólogo, con los alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga. Estamos listos para una pregunta más de nuestros compañeros universitarios. Vamos a escucharla con mucho gusto y con atención. Nombre y su pregunta, por favor. Mucho gusto, doctor. Mi nombre es Mauricio González Hernández. Soy del primer año de la carrera de Medicina en la Universidad Vasco de Quiroga y mi pregunta es, en caso de que el menor dé la ingesta de algún objeto o algún juguete, en ese momento los padres, ¿qué pueden hacer? Bueno, en ese caso las medidas deben de ser rápidas. Debemos de actuar inmediatamente verificando primero que el niño esté respirando. Si no está respirando, bueno, podemos colocar su cuerpo en una superficie plana, rotarlo hacia el lado izquierdo y verificar si tiene aún el objeto obstruyendo la vía respiratoria. En este caso, verificando si tiene el juguete. Así es, se toma el mentón, se desplaza hacia abajo y se puede hacer un barrido con el dedo. Si logran tocar e identificar el objeto, tratar de retirarlo, más no tratar de manipular la lengua. Esto haría que el objeto se fuera más hacia abajo y complicaría más al paciente. Si no encuentran algún objeto, tratar de realizar respiraciones de salvamento. Esto quiere decir que ocluyo la nariz, las fosas nasales, realizo apertura de la boca y doy 3 respiraciones o respiraciones de rescate. Cuando habla de ocluir la nariz, ¿es que cerrarla, taparla? Sí, así es, tapamos la nariz, abrimos la cavidad oral y tratamos de dar respiraciones. Si vemos que al realizar las respiraciones de salvamento se infla el pecho, bueno, es que debemos de continuar esta maniobra y llevarlo inmediatamente al área de urgencias. Si el aire no pasa y el tórax no se levanta, pudiera tratarse de una obstrucción de cuerpo extraño en vía respiratoria baja y es una urgencia inmediata. La persona debe de acudir en menos de 5 minutos a una unidad de urgencias para hacer la extracción de ese cuerpo extraño.
¿Aun cuando el paciente no esté respirando? Aun cuando el paciente no esté respirando, es trasladarlo inmediatamente, llamar al 066, pedir una ambulancia. Claro, ya el servicio de paramédicos es el experto en el manejo prehospitalario. Ya cuando nos llega a nosotros a urgencias, bueno, la terapéutica es totalmente diferente, desde intubación endotraqueal, bueno, antes realizar la extracción con unas pinzas especiales y darle ventilación a esa persona. Hay la creencia de que muchas veces presionando la boca del estómago de manera muy fuerte puede expulsarse este objeto. ¿Esto sigue siendo útil? Sí, claro que sí. En pacientes que están con deterioro neurológico o que tienen estado confusional, y tú los ves que te indicaron que se están ahogando, una de las señas principales es esta, ¿no? Es una seña internacional, el que quiere decir que se está ocluyendo y la misma persona te señala, ¿sí? En este momento nos colocamos en la parte posterior, ¿sí? Colocamos un puño. ¿Desde atrás? Desde atrás, así es, lo abrazamos desde atrás, colocando un puño en la boca del estómago, por debajo del huesito del pecho, y con la otra presionamos hacia adentro y hacia arriba, lo más fuerte, las veces que sean necesarias, hasta lograr que expulse el objeto, ¿sí? ¿También aplica para un niño? En un niño es diferente, es diferente, pero también se puede utilizar, ¿sí? Es otra técnica. La técnica en adultos es la maniobra de Heimlich, es esa que explicamos. En un niño, bueno, se coloca una superficie boca abajo y se dan palmadas en la parte posterior para que lo expulse. Muchas veces los accidentes que tienen que ver con los niños están relacionados con el contacto con energía eléctrica, con los contactos o con una quemadura derivado de que juegan en la cocina y de pronto jalan la olla que está cocinando la mamá. Las medidas preventivas pues ya nos las planteó, es decir, hay que bloquear los contactos eléctricos, hay que cocinar lo más lejos de los niños, es decir, en las dos parrillas que están más cercanas a la pared y menos cercanas a la parte pues del pasillo, pero ya cuando ocurrió una circunstancia como esta, es decir, un niño electrocutado o quemado, ¿qué debemos hacer? Bueno, en el caso del niño que presenta quemaduras físicas o químicas, y hay otra clasificación muy amplia de los tipos de quemaduras, es importante, si es una quemadura por físicos como agua hirviendo, es importante volver a lavar con agua a temperatura ambiente, ¿sí? Lavar el área. En algunas ocasiones las amas de casa tienen algunas medidas que se los transmitió la abuela, que colocan bisteces, jitomate, algún brebaje, alguna sustancia que puede irritar más aún y dañar más aún la zona que estuvo afectada por la quemadura, ¿sí? Existen algunas cremas que las personas pueden comprarlo sin receta médica. Una de las más famosas es la sulfadiazina de plata. Tiene muchas funciones, entre ellas que disminuye el dolor, aumenta el mejoramiento de la zona quemada, ¿sí? Y es un tratamiento inmediato. Si la ropa está pegada a la quemadura, ¿qué se hace? Lo más importante es no tratar de retirarla. ¿Sí? Si está muy adherida, lo que podríamos provocar en caso de que queramos desprenderla es empeoramiento de la lesión. En este caso hay que trasladarlo al área de urgencias, en este caso el hospital infantil, para que se den los cuidados necesarios. Y ¿sí? En el caso de la energía eléctrica, de alguien que se ha electrocutado, que probablemente pues perdió el sentido, perdió la noción. Bueno, en este caso, si nosotros estuvimos presentes en el momento que sucedió, no hay que tocarlo inmediatamente, ¿sí? Sino que podemos utilizar un palo o un objeto que no conduzca la electricidad. Para retirarlo. Porque en muchas ocasiones las personas que se electrocutan tienden a generar electricidad también. Así es. Entonces podemos ahí romper con la carga, con un objeto que no sea conductor de electricidad, y posteriormente realizar los cuidados necesarios inmediatos, que es vigilar que esté respirando, vigilar que tenga pulso. De lo contrario, llamar al servicio de urgencias lo más rápido posible. Bueno, me parece que hay dos verdades incontestables en los dos temas que hemos abordado hoy, tanto en enfermedades respiratorias como en la cuestión relacionada con las urgencias médicas. Primera verdad incontestable, que la mejor herramienta que tiene usted contra estos
dos circunstancias la prevención. Es decir, si tomamos las medidas de prevención para no enfermarnos, ya el doctor las explicó, si tomamos las medidas de prevención en casa para evitar una emergencia, un accidente, una circunstancia como estas, seguramente que vamos a tener muchas menos preocupaciones y sobre todo que vamos a evitar una desgracia mayor. Y lo segundo, que usted tiene que acudir a su médico de inmediato. Es decir, si está usted ante una gripa, si está usted ante una emergencia médica, hay que acudir al médico para descartar cualquier otra cosa que se pueda estar presentando. A veces la unidad de emergencia puede ser la alternativa, pero a veces están tan saturadas que pues una clínica, un hospital o simplemente un médico particular o un paramédico que esté cerca pueden ser una solución, pero no trate de resolverlo usted. Ahora, lo mejor también que podemos hacer pues es irnos capacitando y todos los días tener mejor conocimiento para enfrentar estas circunstancias. Claro que sí. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Julio, muchas gracias. Es el doctor Paul Gervasio Soberanis, médico de urgencias y maestro de la Universidad Vasco de Quiroga. Jóvenes, gracias por estar con nosotros. Ahí está, doctora, gracias. Que esté usted muy bien. Y gracias a usted por su atención y confianza. Yo lo espero en la próxima emisión de este Tema Libre a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a través, por supuesto, de la Universidad Vasco de Quiroga, que es nuestra coproductora y la sede para que podamos realizar este programa. Gracias a todo este maravilloso equipo de producción que nos ayuda a llevar el Tema Libre y a usted por su atención y confianza. Nos vemos la próxima.